diputada Riojas, Lucía Riojas, que tuvo un contratiempo, desafortunadamente, y estará un poco tarde. Entonces, yo quiero darles las gracias por hacer posible este diálogo, que me parece que es un diálogo necesario en estos momentos en este país, y creo que es importante que lo hagan mujeres que han estado al frente prácticamente de estas irrupciones que ha dado el feminismo en México para estar y seguir transformando la vida de las mujeres, particularmente las que más viven violencia en este país. Voy a dar, si me permiten, una pequeña introducción. Recuerdo el nombre de nuestro panel, y el tema particularmente, para quienes estén entrando a vernos en estos momentos. Es sobre la guía ética que propuso el presidente de la República y el gobierno de México, que pretende y busca con esta guía ética transformar la vida de los mexicanos. Sobre esto nos hemos reunido hoy este grupo de mujeres y desde la Cámara de Diputados, organizado por la Cámara de Diputados, con todo el soporte, a quienes agradecemos también. Y doy inicio a este panel. El pasado 26 de noviembre, el presidente de la República presentó su nueva cartilla moral, Guía Ética para la Transformación de México, la cual contiene 20 puntos para su elaboración y participación. Estuvieron Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco, Francisco Ortiz Pinchetti, Enrique Galván, Pedro Miguel y Margarita Valdés. A un día del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el presidente llama a las víctimas de maltrato, agresión, abuso o violencia a perdonar a su ofensor para liberar la culpa. Y asegura que los criminales y corruptos pueden redimirse mediante la reflexión y la terapia, aunque de manera paradójica alienta por otro lado, o en ese argumento funda, a los trabajadores a siempre defender sus derechos laborales, con las leyes y reglamento en mano. Ese ha sido el argumento, por ejemplo, desde hace 3 semanas para el tema de eliminar absolutamente todos los outsourcing. En el punto número 9 del perdón y el 10 de la redención de esta guía ética que presenta el presidente, dice, por otra parte, quiero decirles que este documento quita la responsabilidad al deber del gobierno al calificar a la familia como la principal institución de seguridad social en México, cuando en la realidad una gran parte de las mujeres que son víctimas de violencia, esta violencia sucede en sus propios hogares. En México, parte de las muertes violentas de las mujeres, que son feminicidios, como ustedes saben, esta terrible tendencia está en aumento. De 7 asesinatos violentos de mujeres al día, hace 2 años, actualmente se registran 11. Estos datos se refieren únicamente al tipo de violencia de género más grave. Sin embargo, otras dimensiones de este fenómeno también están altamente presentes en el país. Por ejemplo, la violencia laboral, la escolar, la institucional y la estructural, entre las cuales una de las más preocupantes es la violencia doméstica. Una encuesta realizada por el INEGI en 2016 reveló que 6 de cada 10 mujeres han experimentado violencia en algún punto de sus vidas. En este segmento sería casi la mitad, el 43.9%, que fueron agredidas por sus esposos o parejas. En esta categoría también se encuentran víctimas de violencia física y o sexual, así como sobrevivientes de violencia física severas y daño emocional, entre cuyas características y consecuencias se encuentran cortadas, quemaduras, pérdida de piezas dentales, el arrojamiento, los ataques con ácido, como ustedes saben, crisis nerviosas, angustia, miedo, tristeza, sufrimiento emocional, depresión. A nivel nacional, el marco legal establece la necesidad de erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres,
objetivo que se materializa en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En el punto número 11 de la igualdad, el lema dice de esta misma guía: primero los pobres. No significa otorgar a estos un privilegio en detrimento de quienes no se encuentran en situación de pobreza, sino atender las desventajas de quienes se encuentran reducidos y a la pobreza a fin de construir una sociedad más justa y más igualitaria. Nosotras decimos, y seguramente abundarán de manera más amplia mis compañeras, los programas, todos los programas que tienen que ver y particularmente con las más pobres, que son las mujeres, fueron eliminados del presupuesto desde el 2018. De la misma manera, se tiene que erradicar, dice, el machismo y la violencia contra las mujeres, lo cual no significa discriminar a los hombres, sino procurar una plena igualdad en la ley y en la práctica de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres. En este punto se hace una interpretación errónea de la igualdad, contraponiéndose a las leyes que nos rigen. El marco legal establece la necesidad de erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, objetivo que se materializa, como dijimos, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una libre de violencia y en el programa para atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La definición en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres define en su artículo 5 la igualdad de género, situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Y en el quinto, igualdad sustantiva, es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pese a la existencia de este marco legal, este gobierno y su presidente, y sumando a la actual emergencia sanitaria, está mostrando las debilidades del sistema de procuración de justicia y protección a las mujeres. Las disposiciones morales y éticas en nada abonan al acceso a la seguridad y justicia de las mujeres. En el cuerpo del texto ofrece consejos más propios de un consejo espiritual que de un jefe de Estado. Sigue habiendo en México la ausencia de un jefe de Estado, de un estadista. No te aficiones al dolor, dice el texto de esta guía moral. Llora tus pérdidas y sigue adelante. Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. No destruyas a menos que sea para construir algo bueno. No es más rico el que tiene más, sino el más generoso. El gobierno republicano y laico, decimos, afirmamos, no debe influir en la ética y en la moral particularmente y en situaciones espirituales de la población. La mejor guía ética para la transformación de México sería que el gobierno del presidente de la Cuarta Transformación cumpliera con la ley, la hiciera respetar, respetara las leyes, las cumpliera y las hiciera cumplir. Yo le doy la palabra para la primera pregunta que tenemos a mis compañeras y amigas Indira Sandoval y Wendy Figueroa, y les propongo que entremos con Indira Sandoval. ¿Qué opinión le merece la guía ética del gobierno de la República, Indira Sandoval? Sí, muchas gracias, diputada. Muy buenos días a Wendy Figueroa y también saludo, con gusto sé que se va a incorporar la diputada Lucía Riojas. Bueno, en principio saludo también a los medios de comunicación y a la audiencia virtual. Comentar que esta guía ética viene a ratificar el proceso de despolitización que ha venido sucediendo en torno a la agenda de derechos humanos y a las responsabilidades constitucionales y convencionales que el Estado mexicano tiene para poder promover
proteger, garantizar y defender los derechos humanos. Me parece que al hablar de temas como culpa, como perdón, como reconocer el asunto más bien, de no reconocer la violencia contra las mujeres como una forma sistemática, histórica, estructural de violaciones a los derechos humanos, es no reconocer la realidad todos los días. Ya decías, diputada, algunas cifras. Yo por lo menos me quedo con este registro, o subregistro más bien, subregistro, de que hasta el 31 de octubre, el 25 de noviembre conocimos, de 777 feminicidios, pero 2.384 homicidios dolosos contra las mujeres, es decir, con toda la intención de asesinarlas. ¿Qué implica esto? No solamente una muy mala clasificación. Si dividimos esto en los 305 días que representan estos 10 meses que se documentan, estamos hablando de prácticamente casi 11 feminicidios al día. ¿Qué tiene que ver esto con la guía ética y con la opinión que nos merece este documento por parte de un jefe de Estado? El desconocimiento total, el extrañamiento total a la condición de emergencia nacional que representa la violencia contra las mujeres en nuestro país. Segundo, me parece que no solamente representa el tema del extrañamiento, sino ratifica esta irresponsabilidad institucional que ha venido difundiendo, que ha venido encabezando, y me atrevo a decir, y con todas las letras de lo que las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y nuestra propia Constitución genera a partir de la protección de los derechos humanos, pues que es el principal promotor del pacto patriarcal que a las mujeres se nos traduce en impunidad, el jefe del Estado mexicano. Es decir, más allá de cuál sea su nombre y de qué fila se emane, eso tiene que quedar muy claro, que no es un asunto de diferencias ideológicas, partidarias y demás, sino de un asunto de responsabilidad política. Es que el presidente de la República ha venido promoviendo una narrativa que se instala cada vez más en 3 aspectos que a mí me preocupan mucho, diputada. Primero, en el asunto de que no se reconozca como un problema público de emergencia nacional el asunto de la violencia contra las mujeres. Y bueno, a la luz de estos 2 años de gobierno que hace justo 8 días estarían cumpliendo, hay también una narrativa de no solamente el extrañamiento, sino de decir, sí hay un incremento, lo comentó en su informe, de un 8.9%, que me parece gravísimo que en 2 años de administración tengamos estos índices de poder estar elevando estos índices de violencia. Y segundo lugar, más bien había dicho el extrañamiento, el tema de que diga, pues sí hay un incremento, pero no hay ninguna política pública, ningún tema de presupuesto, ningún programa de prevención, ninguna. Y tercero, el asunto de la criminalización a la protesta, a la voz crítica, al movimiento amplio de mujeres y movimiento feminista de manera específica como una persecución política de descalificación. Y sí quisiera citar 2 narrativas que me preocupan demasiado, que instalan esta situación. Uno, decir que las familias son fraternas, y lo ratifica en su documento de guía ética, cuando los hogares, y quisiera referirme al tema de, por ejemplo, simplemente de llamadas por violencia familiar, en llamadas, ya no digamos hechos, porque las llamadas solo son la punta del iceberg de lo que alcanzas a poder ver de la violencia familiar. Estamos hablando de 184.462 llamadas de emergencia en este momento, registradas hasta octubre, y esto habla no solamente de la violencia contra las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños. Cada 6 horas un niño o una niña es abusada en su hogar. Ya llegamos a una cifra de casi que cada hora ha habido 2 violaciones sexuales a una mujer principalmente. Entonces, el documento del que se habla como guía ética, a mí me parece que es una total inmoralidad institucional. Y segundo, es un documento que viene a complementar otro que ya había hecho,
que era sobre la cartilla moral, que además la forma de difundirla, texto totalmente inadecuado, violatorio de derechos humanos, misógino, sexista, que desconoce totalmente a las mujeres. Al ser narrativas institucionales, esto viene a configurar violaciones sistemáticas de derechos humanos, diputada, y me parece que tanto el Congreso como los organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, junto con la sociedad civil que siempre hemos estado ahí, tendríamos que estar tomando cartas en el asunto por los canales institucionales y oficiales que las propias convenciones y el propio sistema interamericano de derechos humanos nos marca, porque ha venido una tras otra y cuando esto es promovido por parte del jefe del Estado mexicano nos coloca en una situación de indefensión, de vulneración y sobre todo me parece que también nos coloca en una condición todavía, profundiza, lo que quiero decir es que profundiza los esquemas violatorios de derechos humanos, las causas estructurales de la desigualdad y la violencia, y ratifica que no solamente la misoginia es un asunto sociocultural y demás, sino político. Y cuando hablamos de que la misoginia es parte de la política o la política es misógina, estamos hablando del desprecio de la vida de las mujeres y las niñas. Esa sería mi primera opinión sobre este documento y sí diría que no hay ninguna ética que alcance ante la inmoralidad institucional, porque la ética de un gobierno tendría que medirse en la condición y calidad de vida, principalmente de las mujeres y las niñas que representamos en sí la mayoría de la población. Tu micrófono, diputada. Muchísimas gracias, amiga y compañera Indira Sandoval, de las Constituyentes. La misma pregunta, ¿qué opinión te merece la guía ética del Gobierno de México a la luz de 2 años de este gobierno? Le hago a nuestra querida Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios. Wendy, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer. Gracias por la invitación, diputada Guadalupe. Y bueno, un placer coincidir con todas ustedes, con quienes nos siguen. Y bueno, por supuesto, también con Indira. Y bueno, sin duda, México se encuentra en una crisis de derechos humanos. Ya lo hemos visto diariamente, más de 10 mujeres y niñas son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Cada día 32 niñas entre 10 y 14 años de edad son madres resultados de las violencias sexuales. Ocupamos vergonzosamente el 8º lugar en Latinoamérica con índices más altos de feminicidios. Ser mujer en México es un peligro, como lo hemos estado viendo. Estamos en una emergencia nacional, como ya varias lo hemos reflejado, que en México reside, pues bueno, el patriarcado, la desigualdad, la discriminación. Las mujeres y las niñas nos encontramos expuestas a múltiples violencias y discriminaciones. La pobreza, las muertes prematuras, el acoso, la explotación, la trata, feminicidios, los encapsulamientos, las criminalizaciones, cuando decimos ni una más. Todo ello ante la omisión, impunidad y falta de acceso a la justicia. Ante esto no solamente está el desdén del gobierno en turno, sino que tenemos como resultado esta guía ética, una guía que carece totalmente de una visión de género y de derechos humanos, como muchas de las acciones ya propuestas y realizadas por el actual gobierno. Solo mencionaré, porque bueno, es algo que tenemos como muy presente, pero hay muchísimos otros ejemplos, la campaña de Cuenta hasta 10, que perpetúa y naturaliza las violencias contra las mujeres, minimiza realmente la situación de vulnerabilidad, pero además deja de mirar que la violencia contra las mujeres es un delito. Indigna a quienes día a día trabajamos a favor de la igualdad, de una vida libre de violencias, por la libertad y la dignidad de las mujeres y las niñas, que en esta guía se les sugiere a las mujeres que han sido víctimas de violencias, maltratos o abusos que se otorgue el perdón. En un país con estos altos índices de feminicidios, homicidios, desapariciones, violaciones, en donde las víctimas han sido ignoradas, revictimizadas, despreciadas cuando piden justicia, la doctrina del perdón es insultante e inadmisible. Lo que le compete al gobierno, y es bien importante que esto quede claro, no es moralizar a las mujeres, es garantizar su acceso a la justicia, a la restitución de sus derechos y, por lo tanto, reconocerlas como sujetos de derecho.
carente totalmente en esta guía. De hecho, si contamos las veces en que se menciona a las mujeres, no solamente es en esta guía, sino desde que este gobierno toma el poder del país, estamos invisibilizadas en el discurso, en las acciones y en las políticas, por supuesto, ¿no? Se culpa al neoliberalismo nuevamente, una narrativa que hemos escuchado por parte del Ejecutivo de ser la causa de los feminicidios, de ser la causa de la impunidad, de, por supuesto, también los niveles de delincuencia, invisibilizando las causas estructurales y sistémicas de las violencias contra las mujeres, que son, entre muchos factores, las desigualdades y discriminaciones. Cuestión que está ausente tanto en sus políticas como en esta guía. En esta guía se vuelve a responsabilizar al neoliberalismo de la moral de la sociedad, la cual es multifactorial, y para fortalecerla se requiere de primer inicio que las acciones del gobierno vayan encaminadas precisamente a restablecer la justicia y un Estado de Derecho pleno, no de una guía de buenas intenciones permeadas de constructos paternalistas y evangelizadores. La guía es un documento, me parece, dirigido a un pueblo, no una ciudadanía capaz de pensar por nosotras mismas. Incluye valores como el respeto, la dignidad, la justicia, la igualdad, con los que estoy de acuerdo, pero que carecen totalmente de enfoque de género y derechos humanos. Y que parece ser que justamente estamos en una evangelización más allá de una construcción de un ejercicio ciudadano y un Estado de Derecho. Asimismo, vemos nuevamente los dobles discursos que hemos estado visibilizando y escuchando desde hace 2 años, donde los valores que se mencionan como la paz son importantes, pero no podemos hablar de paz en un país que no ha creado las condiciones para ello, en donde una de las obligaciones precisamente del Estado mexicano es garantizar la seguridad integral. Sin embargo, en México, las mujeres no estamos seguras ni en espacios públicos, ni privados, ni cibernéticos. No podemos hablar de paz cuando no hay ningún lugar seguro para las mujeres y el Estado, el gobierno actual, no ha creado las condiciones para ello. Más del 70% de las mujeres se sienten inseguras en este país. Por lo tanto, para transformar México es urgente crear políticas intersectoriales, con presupuesto garante, con enfoque de género y derechos humanos, no guías morales y evangelizadoras, donde los valores del amor, fidelidad, perdón, fraternidad perpetúan los constructos sociales de sumisión, de control, de impunidad, de invisibilización de las violencias y crean el escenario perfecto para que se sigan gestando estas violaciones a los derechos humanos. Las feministas, como las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos y acompañamos a las víctimas, no olvidamos que las violencias contra las mujeres son un delito, son violaciones a los derechos humanos. Tampoco olvidamos que el 40% o más de los feminicidios justamente se llevan a cabo por personas que tienen un vínculo familiar con esa víctima, que el 80% de las mujeres que llegan a los refugios viven violencia familiar. Por lo tanto, en México las familias no son fraternas y no hay esta posibilidad de identificar, como bien lo decías, diputada, que la familia sea quien tenga el control para eliminar las violencias contra las mujeres. Esa es una chamba del Estado, del gobierno. Tenemos que recordar que lo que le compete al gobierno no es educarnos moralmente, es garantizar el Estado de Derecho, proteger y garantizar nuestras libertades y seguridades como mujeres, como ciudadanas, promover la igualdad y una vida libre de violencias. Requerimos acciones, no simulaciones ni discursos, lo hemos dicho desde la Red Nacional de Refugios hace mucho tiempo, y bueno, me parece, y con esto concluyo mi primera intervención, que si hablamos de una ética y una moral que debe de seguir este gobierno, tiene que ser justamente los derechos humanos, las leyes nacionales e internacionales en la materia y no otra. No podemos seguir perpetuando estos discursos que además, pues efectivamente no solo carecen de un Estado de Derecho, sino que va en contra de una violación y es una violencia institucional que sigue permeándose en todos los niveles. Necesitamos decir, ya basta y bueno, efectivamente hacer un cambio y una exigencia desde las organizaciones de la sociedad civil, el legislativo y por supuesto los movimientos feministas. Gracias, Wendy Figueroa. ¿Por qué estamos las mujeres feministas, particularmente feministas, estemos donde estemos? Le hablo a quien nos está escuchando y a nuestros amigos de los medios de comunicación que están en este panel.
¿Por qué somos las feministas quienes estamos insistiendo en la defensa de los derechos humanos, en alzar la voz, aunque se critique las formas de expresión de grupos de feministas en este país? Porque además de que es nuestra responsabilidad y nuestra convicción, y dado lo que han comentado mis compañeras Indira Sandoval y Wendy Figueroa, amplias conocedoras de este flagelo que arrebata la vida de las mujeres y niñas y adolescentes en México, hay una evidente irresponsabilidad de las instituciones en este país. Si tuviéramos instituciones en este país serias y responsables, ya estaría la Secretaría de Gobernación, independientemente de quién fuera su titular, estando por lo menos haciendo algún tipo de señalamiento ante el presidente de la República por la publicación de esta guía moral que no ha venido a hacer absolutamente nada más que hacernos evidente a la sociedad mexicana de su irresponsabilidad como funcionarios públicos, por un lado. Y por otro lado, yo también pregunto, ¿dónde está la función pública? Cuando es omisa y cómplice de un presidente de la República que publica la guía moral y con ello y a la vez haciéndose irresponsable de todo lo que es su responsabilidad. Cuando se llega a un espacio, se rinde protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y lo que ha hecho el presidente desde Palacio Nacional con esta publicación y distribución además de la guía ética es evadir su responsabilidad. Y el tema más lacerante y más cínico que veo es el abuso del populismo y con ello la distribución de guías moralinas, porque la moral tiene otro alcance. La moral tiene alcances éticos, esta es moralina, ya lo decía alguien, ya lo decía Wendy ahí, es de un nivel ínfimo que lleva cláusulas religiosas y de una valórica religiosa. ¿Estás de acuerdo o no con la valórica religiosa? Ese es otro tema. Lo que aquí ocupa en la sociedad es un gobierno que se haga cargo y que sea responsable de sus funciones y sus funciones públicas y no utilice el populismo, los recursos públicos, porque la guía moral se pagó tal como la otra guía que ya publicaron, esta segunda guía que le llaman ética, pero en realidad es moralina, también se pagó con recursos públicos. Cuando no hay recursos públicos para otras necesidades, como diría ya en otros momentos y en este momento Wendy Figueroa, cómo se sostienen los refugios que son la antesala del feminicidio en México, cómo frenamos y desactivamos las violencias en este país, dice Indira Sandoval, cuando las llamadas telefónicas ni siquiera son tomadas en serio. Me parece que tendríamos que seguir levantando la voz, las feministas, donde quiera que estemos, y seguir indiciando, criticando firmemente este accionar de un gobierno de la República que se envuelve en el manto moralino para evadir su responsabilidad constitucional de dar respuestas a una crisis de derechos humanos con la que ya veníamos, pero hoy estamos en un serio retroceso. Tendremos que seguir levantando y tendremos que ser, queridas compañeras Indira Sandoval y Wendy Figueroa, nosotras las feministas y todas las feministas que en México se aprecien de serlo, de seguir defendiendo el Estado laico, las libertades, los derechos de las mujeres y seguir luchando todos los días en cualquier terreno
contra las violencias hacia las mujeres. Paso a una segunda pregunta y pregunto si ya estaría por ahí Lucía Riojas, Carlos. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Indira, ¿cuál es el balance de estos 2 años del gobierno en el marco de la eliminación de la violencia contra las mujeres y el cumplimiento de derechos humanos en México? ¿Es un asunto de ética, Indira Sandoval? ¿Es un asunto de ética y moral? ¿De personas buenas o malas, Indira Sandoval? Bueno, justo parte del balance ya se ha venido dando. Yo quisiera centrarme en algunos puntos que dejan de manifiesto la gran ausencia justo de los derechos humanos, no solamente en el enfoque, sino en general. O sea, no están presentes los derechos humanos ni en la planeación, ni en la ejecución, ni en el respeto, ni en la defensa, ni en su garantía y demás. Entonces, un pequeño balance que podría ser de algunos puntos que todos tienen que ver y hacen eco o generan como un epicentro la violación de derechos humanos a las mujeres, y teniendo incluso claro que la violencia contra las mujeres es la forma más naturalizada y más arraigada de violación de los derechos humanos. El tema de la militarización como una política, y abro comillas, de seguridad. Y además con un tema de rango constitucional y una serie de atribuciones que han venido dando señas de que cuando se aleja el tema de la seguridad ciudadana desde lo civil y desde la prevención para acudir a lo militarista, desde ahí hay un asunto que debe preocuparnos. Segundo, el asunto de la vulneración del Estado laico como una política permanente, no solamente de injerencia en la vida pública, sino del intervencionismo total, que la propia guía ética viene a reflejar, la propia constitución moral, y el hecho de la narrativa de que ahora la máxima tribuna, y me disculpo, diputada, por referirme incluso en los propios canales del Congreso, pero pareciera que la máxima tribuna dejó de ser el Congreso, porque yo coloco en este inventario el propio desdibujamiento del Poder Legislativo para que la máxima tribuna se vuelva todas las mañaneras desde Palacio Nacional, instalando la narrativa, instalando la agenda del día y borrándolo. Yo quisiera comentar algo, la capacidad de memoria y de movilización. Hoy puede estallar una bomba y mañana ya no te vas a acordar, porque mañana se estará hablando de otra cosa en todos los canales, en todas las redes y demás, y que no tiene que ver con desconocerlo o no la capacidad de comunicación al presidente, tiene que ver con las funciones en términos de garantía de los derechos humanos. Y ahí colocaría dos cosas. El tema de la vulneración del Estado laico, ahí me refería a la narrativa, porque se cita más a la Biblia que a la Constitución en un discurso totalmente institucional. El tema del desdibujamiento del poder legislativo, no hay agenda legislativa, es la agenda del presidente, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, el asunto del desmantelamiento de políticas públicas y presupuestos, especialmente los encaminados a erradicar las brechas de desigualdad o que acerquen a las mujeres a una condición digna y libre de violencia, el debilitamiento institucional, el hecho de que las instituciones encargadas de velar por la protección, especialmente, por ejemplo, de las víctimas y de la protección a los derechos humanos, sin ningún contrapeso, el órgano autónomo encargado del tema de la protección de los derechos humanos en este país, pues brilla por su ausencia y es totalmente en sí una violación a los propios derechos humanos de cómo se configuró la nueva administración de la CNDH, el tema de la desaparición de los fideicomisos a víctimas, el grave incremento de la violencia, el hecho de que la amenaza a recursos tan importantes como el asunto, por ejemplo, el desmantelamiento del tema de las guarderías o el asunto permanente de vulnerabilidad hacia los recursos, que no esté como señalado como un asunto integral y que no esté acompañado de políticas de prevención de manera transversal por toda la administración pública, este populismo punitivista de decir que se le dan más pues
no sé, carga a la ley, a las penas, pero que no está acompañado de un asunto de prevención de la violencia, del tema de prevención y erradicación de la gran inseguridad que se está viviendo. Esto sumado a la polarización política, al no reconocimiento de la oposición y de ninguna voz crítica de manera permanente, bueno, pues yo creo que ya no sé qué otros puntos en este momento señalar, porque quisiera ocupar mi tiempo también para decir, por un lado es este balance, pero esto profundiza desigualdades, causas estructurales que generan mucha mayor violencia por un asunto también fundamental. Yo sí insisto en el asunto de la impunidad, porque cuando se habla de que hay una gran lucha contra la corrupción, ¿qué debemos entender en esa lucha contra la corrupción? Cuando no hemos visto de manera clara y decidida una lucha contra la impunidad, que en sí configura una especie de corrupción, cuando se trata del tema de la justicia para las mujeres, cuando tenemos un 98% de los delitos cometidos contra las mujeres guardan un 98% de impunidad. Es decir, que de cada 10 mujeres que denuncien, solo una o dos se va a ver una investigación, un procesamiento y quizás solamente una sentencia, y eso tendríamos que revisar el debido proceso y la debida diligencia de cómo se generó. Entonces, la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos en México es por haberle violado los derechos humanos a las mujeres. ¿Es de ahora? No, no es de ahora. Tiene ya varios sexenios porque tienen una deuda histórica con nosotros. Todo el aparato de poder opresor y represor tienen una deuda histórica con las mujeres. Pero me parece que a 2 años de gobierno ya no podríamos estar permanentemente diciendo que es el conservadurismo y el neoliberalismo el encargado de perpetuar estos temas y que no haya ninguna propuesta de solución por parte de esto. Me parece que es una irresponsabilidad, una forma muy burda y dolorosa y grave de exentarse ahí de su responsabilidad. Y por último, en esta pregunta que nos haces, diputada, del balance a estos 2 años de personas buenas y malas, a mí me parece muy delicado que esta polarización esté tomando un sentido que en la vida cotidiana, en la normalidad, frente a las vecinas, frente a los vecinos, en las familias y demás, perpetúe temas que han sido las que principalmente generan violencia contra las mujeres y las niñas. Esto de que las familias sean fraternas no es menor, de que las abuelas cuiden a los nietos, de abrazos no balazos, de perdona a tu profesor, me parece que no solamente estamos ante esto que ya se comentaba, evangelizador y a la ausencia de un Estado de derecho y el cumplimiento institucional de responsabilidades, sino también me parece que nos colocamos ante la configuración de un régimen, y con esto concluyo, que deberíamos tener muy claro que no tiene nada que ver con ninguna transformación. Sin despatriarcalización no hay ningún tipo de despatriarcalización, ni de primera ni de cuarta, como ha quedado evidenciado lo que ha sucedido en esta administración. Pero lo digo por lo siguiente: estamos frente a una alternancia política, nada más, ante que el poder pasó de un color a otro, se ha camuflajeado, hay una crisis política, ideológica, epistemológica, incluso se ha perdido el sentido y el valor de los temas. Lo que está en el gobierno no es izquierda, y lo dice el movimiento político más revolucionario y progresista hasta nuestros días, que es el movimiento feminista, que además es una contradicción ser de izquierda y no ser feminista, y ser feminista y no ser de izquierda, como lo planteaba Rosa Luxemburgo, y no estamos frente a ningún cambio de régimen, no estamos a ninguna transición democrática. Un cambio de régimen se distingue por quien ostenta el poder y en favor de quien lo ejerce. Y este régimen no ha quedado más que claro que es de continuidad de la alternancia política nada más, y de continuidad también en la violación sistemática de derechos humanos, de continuidad a la violencia estructural y de desigualdad, y de continuidad a la vulneración de todo lo que tiene que ver con el marco jurídico y de protección especialmente hacia las mujeres. La deuda con las mujeres sigue. No hay ninguna diferencia. Entre un macho de izquierda y un macho de derecha no hay ninguna diferencia. Macho es y macho se queda. Sin embargo, frente a una institución como es el Estado de Derecho, ahí sí hay instrumentos nacionales e internacionales de los que me parece que tendremos que hacer uso para protegernos, porque estamos ante una orfandad
institucional, donde ya el poder legislativo nos ha dejado claro que no somos su prioridad ni en el presupuesto ni en las políticas públicas. También me parece que no solamente es la función pública, como tú decías, diputada, que dónde está, y la Secretaría de Gobernación haciendo un llamado por esta vulneración. También me parece que las voces en los congresos tendrían que estar haciendo un llamado al propio presidente, y una comparecencia lo merece, esta clase de vulneración al Estado laico, a los derechos humanos de las mujeres y a los derechos humanos de las víctimas, como lo representan estos documentos. Nos avecinamos a la institucionalización de la violación de derechos humanos y hacia la despolitización de los derechos de las mujeres. Y eso es muy grave y tendríamos que estar atendiéndolo al máximo nivel que lo mereciera. Muchas gracias. Gracias a ti, Indira Sandoval, de las Constituyentes México. Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios. La misma pregunta, te la recuerdo. ¿Cuál es el balance de estos 2 años de gobierno en el marco de la eliminación de las violencias contra las mujeres y el cumplimiento de derechos humanos en México? ¿Es un asunto de ética y moral, de personas buenas y de personas malas? Wendy Figueroa. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, me parece importantísimo, y es lo que hacemos desde la Red Nacional de Refugios, darles voces a las mujeres. Si nosotras escuchamos los testimonios de las cientos de mujeres que llegan a los refugios, a los espacios de protección, a esas mujeres que son más de 700 que llaman diariamente al 911 para pedir auxilio ante las situaciones de violencia, pues bueno, es la más clara muestra, me parece, del resultado y este balance de los 2 años de gobierno, donde sin duda es el reflejo de una carencia de políticas públicas de protección de los derechos humanos de todas las mujeres en todas sus diversidades, donde, pues bueno, esto es el resultado de una deuda histórica, lo he dicho en muchas ocasiones, pero que sí le toca a este gobierno en turno, por algo se postuló, por algo está en estos espacios de toma de decisiones, el poder atender precisamente estas violencias. Es el resultado y se sigue perpetuando en cada una de las acciones de una sociedad que tolera, que naturaliza, que justifica las violencias contra las mujeres y las niñas y las adolescentes, que dicta normas sociales desde la desigualdad, creando narrativas de misoginia, de impunidad y múltiples discriminaciones, narrativas que, bueno, no solamente se quedan en la narración, sino que se transforma en acciones que llevan a estar precisamente, como ya lo hemos dicho, en un país donde no existe justicia, donde realmente no se garantizan ninguno de nuestros derechos y donde estamos en una crisis de derechos humanos. Sin duda, encontramos en estos 2 años de gobierno obstáculos como la escasa implementación de las leyes, la limitada asignación de recursos, ambos carentes de una visión de género y de derechos humanos, la continuidad de estos estereotipos de género, de los altos niveles de impunidad por delitos de violencia contra las mujeres y las niñas, siendo grandes desafíos que continúan perpetuando todas las formas y modalidades de violencias contra las mujeres y las niñas. Hemos visto, lamentablemente, el desmantelamiento de programas que van dirigidos a garantizar una vida libre de violencia, a disminuir las brechas de desigualdad y las discriminaciones, y a mí también, además de las preocupaciones que, bueno, son claras, que ya hemos compartido en estos espacios y en otros. Me parece también muy grave la alineación de diversas mujeres que están en la toma de decisiones hacia, pues, decisiones partidistas, donde se olvida realmente cuál es el centro, o debería de ser el centro de una actuación de gobierno, que son los derechos humanos, el acceso a la justicia, la igualdad y la democracia. Me parece que hay no solamente una violencia política, violencia institucional, sino que también hay una alineación hacia el patriarcado, y necesitamos también hacer un análisis interno de cómo estamos tomando las decisiones, porque de verdad los discursos son graves, porque el discurso no pone en el centro de la actuación por lo que están ahí, que tendrá que ser justamente garantizar la ciudadanía, la dignidad y la libertad de todas las mujeres y niñas en todas nuestras diversidades. Entonces, bueno, eso es preocupante, necesitamos hacer realmente una conciencia crítica, por lo tanto, este no es un tema de ética y moral, es un tema de derechos humanos, un tema de seguridad integral y un tema justamente de garantizar que todas las mujeres en lo público y en lo privado podamos ser libres y no transitar con miedo.
En ese sentido, sí también me parece importante traer a la mesa que los avances que han existido en estos 2 años han sido promovidos por las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas, ¿no? Que son criminalizados, que son perseguidos precisamente pensando en que somos enemigas del gobierno y siguen siendo esas narrativas patriarcales, androcéntricas, machistas, que no les queda claro que el movimiento feminista, los movimientos feministas, porque no podemos hablar solamente de uno, pues bueno, estamos en contra de la impunidad, en contra de la falta de acceso a la justicia y, por supuesto, a favor de la emancipación de las mujeres en todas nuestras diversidades. Mientras eso no quede claro, vamos a seguir teniendo un sistema, y hablo de todas las autoridades, que reaccionan de forma inmediata a una manifestación o a proteger algo inanimado y no cuando hay una llamada al 911 o cuando una niña, una mujer es desaparecida, ¿no? Me parece que para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas es imprescindible que esta se convierta en un objetivo central de las agendas públicas, en primer lugar, como un problema de derechos humanos y, en segundo, como un obstáculo para el desarrollo de un país. Es necesario avanzar hacia una política pública que subraye el deber de diligencia que tiene el Estado mexicano y en ese sentido para proteger a las mujeres y las niñas contra las violencias. La voluntad política debe ir acompañada de recursos humanos, técnicos, financieros suficientes para articular y profundizar los esfuerzos existentes en materia de prevención, atención, protección y sanción que han surgido por las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas. Los principales obstáculos se encuentran en primer lugar, desde mi punto de vista, en esta vacilante, simulada voluntad de la esfera institucional, ya que los 3 poderes del Estado muestran deficiencia, falta de recursos técnicos, financieros y humanos. Necesitamos poner por encima de cualquier visión clientelar, de pueblo, asistencialista y de austeridad los derechos humanos. En la persistencia de estos factores culturales que ya vimos que invaden en todas las esferas y que nos atraviesan, el tener cuerpo y rostro de mujer no nos exenta, pero sí estos legitiman precisamente y perpetúan las violencias. En este contexto, la sinergia negativa entre la debilidad institucional y la cultura patriarcal me parece que favorece y provoca situaciones de impunidad, que, como bien decía Indira, lo tenemos que tener claro y lo tenemos que identificar porque esto perpetúa lo que estamos viviendo hoy día. Estos factores son causa y consecuencia de la falta de poder de las mujeres, las niñas y las adolescentes, donde se nos invisibiliza totalmente en todos los espacios. Para poder romper este ciclo de impunidad, me parece necesario establecer estrategias multisectoriales donde las mujeres tengan plena participación como ciudadanas y sujetas de derecho. No necesitamos ser tutoreadas por el patriarcado ni por las instituciones. Tenemos voz y en ese voz necesitamos ser contempladas. Debido a este crecimiento que vemos de las violencias, también es importante pues transitar a una gobernanza amplia y un futuro feminista, entendiendo precisamente que se requieren tomar en cuenta en el ámbito de la justicia y la seguridad políticas públicas que enmarquen en la legislación de nuestro país y también en las legislaciones internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres. Si no hacemos esto, seguiremos teniendo esta debilidad institucional que lo único que hace es seguir teniendo un sistema patriarcal impune, violatorio de todos nuestros derechos. Muchas gracias, querida Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios. Bueno, antes de volver a pasarles el micrófono, yo quisiera comentar que, en efecto, la crisis de derechos humanos no ha tenido una respuesta institucional. Y también te quiero decir, Indira, que precisamente el 25 de noviembre, la oportunidad de estar desde la tribuna, comenté precisamente lo que tú traes esta mañana a colación. Y yo decía, y lo sigo sosteniendo, que hay una confusión tanto de la mayoría artificial en la Cámara de Diputados como del presidente en dónde está la máxima tribuna de la nación, porque ha sido
coartado el derecho, se ha violentado el equilibrio y la división de poderes con una mayoría artificial obediente, fanática, diría yo, de todas las órdenes desde Palacio Nacional. Seguiremos, yo creo que ustedes que nos hemos seguido juntas durante el largo de los años están seguras que habemos pocas, pero las sabemos, diputadas, que van a seguir defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas en México, que vamos a seguir defendiendo las libertades, el Estado laico y construyendo y haciendo leyes para la defensa de los derechos, todos los derechos para todas, como decíamos hace unos años. En cuanto al tema de la debilidad institucional, bueno, es evidente que si no hubiera debilidad institucional que se concreta el mandar al diablo a las instituciones, no sucediera lo que sucede en México en este momento, en este país, con una respuesta única de Guardia Nacional en todos los espacios, absolutamente hoy en todos los espacios, y creer que esa militarización va a dar respuesta a todo lo que nos sucede en México, a la sociedad mexicana. Me parece que se suman y se van sumando las irresponsabilidades desde el gobierno de la República y desde las instituciones de gobierno en México. Yo les quiero recordar, por ejemplo, a ustedes y a quienes están escuchándonos particularmente en Facebook, cómo el gobierno de México, en la actual administración, esta administración de la disque transformación, sostiene la versión del pasado que dice que Ernestina Asensio no fue violentada por militares. Esta administración que constantemente dice no somos lo mismo, no somos lo mismo, bueno, en este caso de violación flagrante a los derechos humanos y a la violación de Ernestina Asensio, el gobierno de México de la Cuarta Transformación, de donde está un presidente que se la pasa dando misa desde Palacio Nacional, dicen que no hubo violación a Ernestina, y con eso sostiene absolutamente la misma versión de las pasadas administraciones. También les quiero decir que además de las debilidades institucionales, no hay en las instituciones, y si alguien dice lo contrario, lo ponemos en la mesa para que lo refuten, titulares responsables de los temas. Y me voy, por ejemplo, a derechos humanos, al tema de comunicación. Por ejemplo, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, sí se hicieron y se reconocieron los mecanismos para mejorar los mecanismos para la defensa de los defensores de derechos humanos y periodistas, sin recursos. Entonces, por un lado, legislar en ese tema, y por el otro lado, que no haya recursos, pues es parte de las burlas a las que venimos y seguimos nosotras insistiendo y hablando que hace desde el gobierno de la República. Por último, les doy otro ejemplo. La Ley General de Población, que también fue modificada el jueves de la semana pasada, sí contiene todo lo que tiene que ver con la salvaguarda y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, y particularmente en el tema de los anticonceptivos. Bueno, pues yo quiero ver realmente, porque esto puede estar en la ley y la CONAPO puede decir lo que quiera, pero quiero ver una difusión, por ejemplo, direccionada específicamente a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes en el uso de los anticonceptivos. Porque una cosa es ponerlo en la ley y decir, sin precedente, no teníamos una ley
en esos alcances. Yo estoy de acuerdo. Ya teníamos varios decenas de años sin cambiar la ley general de población. Sin embargo, a la hora de aterrizar una comunicación y una formación desde las aulas y no cuestiones morales hacia las niñas y las adolescentes y las mujeres en general en México, es ahí donde se quiebra la ley contra la realidad que permea. Quiero antes de pasarles el micrófono nuevamente, a partir de todo lo que hemos estado diciendo, compañeras Wendy Figueroa e Indira Sandoval, a partir de esta realidad cruel, cruda, dolorosa, de asesinatos, de homicidios dolosos, de feminicidios, de niñas desaparecidas, sin respuesta del gobierno de la República y ni de las instituciones. Tenemos un asunto igual de crisis en derechos humanos que en seguridad pública, una secretaría hasta este momento con un encargado, como si estuviéramos en otra situación. Y nos presumen y nos dicen que hay un gabinete paritario y este tipo de cosas. Sin embargo, nosotras, yo por lo menos no veo la presencia de convicción de mujeres. No es suficiente y no es necesario estar insistiendo en cada conferencia de prensa que tal o cual funcionaria es feminista. Esto se tiene que hacer evidente y no solamente parte de un discurso que ya parece oficial. Yo lo que creo es que debería de reflejarse toda esta presumible y presunta posición desde el feminismo a hacer política pública y a indiciar cuando se viola la Constitución y se viola cada 5 minutos en este país, y con estas guías morales que pretenden darnos línea y evadir en ello la responsabilidad de la función pública. Yo les pediría que nos hablaran, nos hicieran un resumen de lo que han dicho, incluir, por ejemplo, el tema de las alertas que no tocamos en esta mañana, pero que sí tenemos oportunidad de hacerlo. Y también al final que nos hicieran, primero sería así en el orden que tomamos, Indira Sandoval y posteriormente nuestra querida Wendy Figueroa. A partir de este recuento de daños que hacemos y de la irresponsabilidad institucional, y nosotras como parte importante del movimiento feminista en México, Indira Sandoval, ¿cuál sería nuestra agenda? Pero además, ¿qué hacemos? Ya dijimos hace un momento que la respuesta debe de ser legal hacia la presidencia de la República por todas las flagrantes violaciones que hay a varios instrumentos y a la Constitución, pero quisiera que nos dejaras claro, particularmente a quienes nos están escuchando en Facebook y en las redes sociales de la Cámara de Diputados, la agenda nuestra, ¿cómo la estás dimensionando a partir de este avasallamiento institucional y de estas guías morales con que nos atropellan y nos violan derechos, y hacia dónde tenemos que ir como mujeres feministas y parte del movimiento feminista en este país? Indira Sandoval, de Las Constituyentes México. Sí, muchas gracias, diputada, y efectivamente, así como una parte o una expresión más del movimiento, ya que es muy diverso, jamás ha sido homogéneo, el movimiento es plural, es diverso. Sin embargo, me parece que todas las mujeres, incluyendo quienes no se afirman a sí mismas feministas, yo creo que es insostenible la situación de la violencia contra las mujeres, y ahí tendríamos que encontrar una gran coincidencia para poder abatirla. Es decir, quisiera contestar a tu pregunta comentando en que el movimiento amplio de mujeres, el movimiento feminista y las mujeres en general tendríamos que estar generando un gran pacto, una gran alianza
para la erradicación de la violencia, pero esto pasa por la exigencia al Estado mexicano. O sea, no es como que nosotras, juntas, unidas, tomadas de las manos, vayamos a erradicar el tema, sino también me parece que hay un gran marco jurídico de protección que lo ha construido históricamente también el movimiento feminista, el movimiento amplio de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil han venido ampliándolo, profundizándolo y demás, y habría que hacerlo valer. ¿De qué estoy hablando? De que las mujeres somos la mayoría de la población, somos la mayoría de la lista nominal, somos las que más credencial tenemos, somos las que más votamos, pero no necesariamente somos la mayoría politizada. Y no lo somos porque cada vez está más precarizada nuestra situación, nuestra vida, incluyendo con los matices muy graves de desigualdad que se generaron durante la pandemia. A mí me parece que la verdadera comorbilidad del COVID es la desigualdad, la injusticia social, la pobreza, la violencia. Y eso profundizó la pobreza, pero ratificó la feminización de la pobreza. Entonces, a partir de reconocer cuál es la condición que vivimos las mujeres en violencia, en pobreza, en precarización de nuestros espacios, de nuestra vida, de nuestro tiempo, tendría también que colocarse en el centro la posibilidad de un gran frente amplio feminista por nuestros derechos humanos, por la justicia, por la verdad, por la memoria y tener también muy claro los tiempos políticos. Es decir, el movimiento feminista no se podría eximir de generar también su accionar en torno a los tiempos muy marcados el tema de la agenda. Y yo sí confío en que cambie la configuración de la Cámara en el proceso electoral 2021 que permita esto, la generación de un contrapeso distinto, de un contrapeso real frente a tú lo comentaste, a este avasallamiento del presidencialismo impuesto, donde se puedan generar pues otras condiciones. Yo sí quisiera ver que sí hay de otras y lo creo, ya Wendy ha mencionado en distintas ocasiones el tema de ciudadanía y pueblo y me parece que hay que profundizar en la diferencia. Una cosa es ese pueblo bueno del que se habla y otra cosa es la ciudadanía. Entre pueblo y ciudadanía, la diferencia está en procesos de información, de participación, de formación, de involucramiento en los problemas y los asuntos públicos. Y ahí las mujeres, las feministas y las organizaciones de la sociedad civil hemos sido las que hemos construido la ciudadanía y la ciudadanía crítica. Yo creo que sí hay de otra, que frente a esta política clientelar, populista y corporativista, la construcción de ciudadanía crítica feminista. Ante este individualismo permanente que descoloca la responsabilidad institucional y se la transfiere a las personas, así, ya es tu problema, Guadalupe, tu tiempo, o sea, tú porque no perdonaste, o tú porque tú puedes cuidar a tus nietas, tú, o sea, prácticamente si tú te sientes oprimida es porque tú así lo sientes y lo percibes, porque ya no hay necesariamente todas unas estructuras o supraestructuras, y si las hubiera, es el neoliberalismo ese que anda por ahí, pero que sigue siendo la metodología del capitalismo para perpetuarse. Yo no comprendo una narrativa, una política contra el neoliberalismo que no descoloque a los cuerpos de las mujeres como mercancías, que no descoloque al cuerpo de las mujeres como objetos, que no descoloque al cuerpo de las mujeres como esos territorios de guerra que ahora están militarizados y que tienden a profundizar mucho más la violencia y la violación de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, me parece que si identificamos las coincidencias y también nuestras limitaciones, es decir, la precarización en la que estamos, tendríamos que estar transitando hacia cambiar la configuración, decía yo, en la Cámara, pero también a partir de reconocer la fuerza de las mujeres. Hay también visos, algunos claros, que se han generado y que han venido del Congreso y que han venido de la lucha de las mujeres y no solamente de esta legislatura, mi reconocimiento que las ha consolidado, pero el tema de la paridad y la paridad en todo tiene que representar una oportunidad para las mujeres, principalmente progresistas y de izquierda. El tema de la paridad no es para las mujeres, es un principio constitucional que sirve para mejorar condiciones reales en la sociedad más justa e igualitaria. Y tenemos que ir a defenderla porque es indignante que esté siendo impugnada por el Partido Acción Nacional y por el Senado de la República, un tema constitucional.
Creo que también el tema de que la violencia política sea ya un delito electoral y por tanto los delitos electorales que son graves, por ejemplo, en esta legislatura también se configuró así, pues también tendría que permitir otras condiciones de vida. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque de todo el desastre que hay, de todo lo que conocemos como Estado y como instituciones, no nos pueden culpar a las mujeres. No hemos estado ahí. ¿De qué democracia hemos estado hablando si recién hasta el 2021 con un derecho constitucional como la paridad, tendríamos que, y como un delito como la violencia política, iremos a un proceso? Y también un nuevo esquema que nosotras creemos que sí cambia, es un parteaguas en las reglas, en la vida democrática del país, como lo es la 3 de 3 contra la violencia. Nos parece que la 3 de 3 contra la violencia, más que un lineamiento electoral para que quien aspire a ocupar una candidatura no sea deudor de pensión alimenticia, no sea acosador sexual y no sea agresor de mujeres, me parece que más que un lineamiento electoral tiene que representar un nuevo paradigma en los estándares de la ética y la responsabilidad pública, pero también un emplazamiento al sistema político de partidos y al sistema democrático en México. Las mujeres no pensamos votar por deudores, por acosadores, por agresores. Las mujeres en México decidimos en nuestro cuerpo y en la urna. Ese tendría que ser el llamado al emplazamiento a que todo este aparato institucional, los estados, los municipios, el gobierno federal no nos representan porque no están a la altura de la emergencia en la que vivimos y transitamos todos los días las mujeres y las niñas, porque pareciera que el país que habitamos y transitamos, diputada, las mujeres y las niñas, es uno, y el que se gobierna, se legisla y al que se le administra la justicia es otro. Se están hablando de dos países diferentes y esto tiene que cambiar. La democracia no solamente se tiene que medir en votos, porque ese 75% de participación ciudadana que llevó hoy a cumplir dos años de este gobierno, no necesariamente esos estándares de democracia se traducen en condiciones dignas y justas para la vida de las mujeres. La democracia también se debe medir en estándares de ética y de responsabilidad pública a la altura del reconocimiento, garantía, respeto y protección de los derechos humanos y de garantizar una vida libre de violencia. Entonces, yo cerraría este tema de qué sigue. Me parece que un gran llamado a todas las mujeres a hacer valer nuestra fuerza, nuestro poder, y no solamente en números y cualitativamente, sino también en hacer valer esta indignación, esta insostenible emergencia nacional, y también en términos de la unidad, de lo que sí pudiera hacernos coincidir, porque también sabemos que históricamente hay algunas diferencias, pero que yo no estaría por estacionarnos en las diferencias en este momento del movimiento, ni renunciar a ellas, sino que tengamos claro cuál sería el objetivo, y que es colocar nuestros derechos al centro y las mujeres al frente, en la toma de decisiones sustantivas, porque de nada nos sirve tener un gabinete paritario y una legislatura de la paridad si eso no se traduce en una condición y calidad de vida de las mujeres diferente. Que también hagámonos cargo, como el propio movimiento feminista. Yo no romantizaría tanto, creo que a la paridad muchas de las mujeres le deben que estén ahí, en los espacios donde tienen una responsabilidad institucional y política que cumplir. Y si no tienen esa responsabilidad política que cumplir para con las mujeres, que es un asunto constitucional, por lo menos podrían tener dignidad. La renuncia es una figura que también funciona. Entonces, si no están a la altura y están a la obediencia de este presidencialismo patriarcal, están entonces del lado del represor y del opresor para las mujeres. Y creo que las mujeres tenemos la posibilidad de cambiar las condiciones y calidad de vida, pero también haciendo uso de las instituciones, del marco jurídico, que también son parte de nuestros derechos humanos, políticos y ciudadanos. Muchas gracias, diputada. Tu micrófono. Gracias, Indira. Le pediremos, por favor, a Wendy Figueroa el mismo breve resumen y igual la misma pregunta que le hicimos a Indira. Por favor, Wendy. Claro que sí, pues bueno, sin duda me sumo a la invitación de que en junio del 2021 realmente votemos con una mirada violeta, una mirada que realmente pues considere los derechos humanos de las mujeres y donde nos cuestionemos
qué es lo que hemos estado viviendo en estos días, en estos momentos de gobierno en cuanto a la garantía de nuestros derechos. El mes de marzo, y lo hemos dicho muchos feministas, ha sido un momento histórico donde efectivamente nos reunimos cientos de mujeres en todo el país para decir ni una más, independientemente te identificaras como feminista, te identificaras de izquierda, de derecha, hubo una gran diversidad de generaciones y eso es lo que tenemos que hacer. Las mujeres somos más del 52% de este país, entonces, bueno, podemos hacer un cambio de historia. Creemos muchas de nosotras en otra narrativa, por eso trabajamos día a día por esta eliminación de las violencias contra las mujeres, con este proceso antipatriarcal de poder justo transitar hacia una vida digna y libre de violencia para todas. Yo resumo, lo decía ya anteriormente, pero creo que, bueno, lo que necesitamos es, sin duda, sí, hacer estos movimientos feministas, estas colectividades entre mujeres, independientemente, insisto, nos identifiquemos o no con los feminismos, porque efectivamente lo que se ha logrado y los cambios han sido a través de la suma y articulaciones entre todas las mujeres diversas. Y creo que tomar en cuenta las coincidencias, que eso también me parece maravilloso, así hemos avanzado, en qué coincidimos y todas coincidimos en nuestro derecho pleno y básico, que es a vivir libres de violencia. Y bueno, en ese momento y en ese precepto, pues trabajar, pero sin dejar de lado la exigencia, porque quien tiene el compromiso y la obligación de garantizar una vida libre, digna de violencia y además un Estado de Derecho pleno es el Estado mexicano, ¿no? Y hablamos del Estado mexicano, las 32 entidades federativas y el gobierno en turno. Entonces, me parece importantísimo que tenemos que transitar a una política de Estado que ponga en el centro de la actuación, y siempre lo he dicho y soy muy reiterativa, los derechos humanos de las mujeres, garantizándolos, abordándolo desde todas las diversidades y las múltiples discriminaciones que vivimos las mujeres, desde todas sus diversidades, porque eso es la interseccionalidad. Mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres discapacitadas, mujeres afrodescendientes, etcétera. También es importante erradicar de todas las instituciones de este país el patriarcado. Eliminar toda esta impunidad que pareciera ser que nuestro sistema de acceso a la justicia tiene como precepto ser justamente obstaculizante e impune, y que haya toda esta revictimización. En ese sentido, desde la Red Nacional de Refugio seguimos instando al presidente de México, a las 32 entidades federativas, a implementar de manera apremiante políticas presupuestarias con enfoque multisectorial, transversalizando la perspectiva de género, los derechos humanos, que por supuesto contemplen el acceso a la justicia, la salud integral, la educación, la recuperación económica, entre otras, garantizando siempre para ello involucrar a las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas y las respuestas operativas. No hay democracia sin las mujeres. Un país demuestra su compromiso justamente con la igualdad también a través de sus presupuestos, y bueno, ya hemos visto que pues estamos mucho en tener un país igualitario y que reconozca que en México hablar de pobres es hablar de mujeres, porque como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, en México la pobreza tiene rostro de mujer. Entonces, yo no busco, la verdad, tener un presidente feminista ni un gobierno feminista, que además es grave porque hacia afuera se dice que estamos en un gobierno feminista y la realidad, los índices de violencia realmente demuestran todo lo contrario. Lo que necesitamos es un gobierno que haga su chamba, un gobierno que no moralice, un gobierno que no evangelice, sino un gobierno que realmente garantice el Estado de Derecho para todas las mujeres. Una política que realmente ponga en punto clave la participación en la toma de decisiones de las mujeres, respetando su toma de decisiones desde sus derechos sexuales y reproductivos como la vida política de un país, y por supuesto garantizar que las mujeres y niñas vivan sin miedo. Hace falta muchas cosas, pero sin embargo, bueno, pues los movimientos feministas, y también aquí aprovecho antes de cerrar, reconocer a las legisladoras que realmente han hecho su trabajo con enfoque de género y derechos humanos, y que han puesto en el centro no una ideología partidista, sino una ideología de género, pensando y reconociendo además, porque me parece importante que se reconozca que nadie es eterna y que ese puesto solamente es momentáneo.
pero el trabajo realmente, y eso es lo que nos hace diferentes a los movimientos feministas, es realmente una filosofía de vida que asumimos diariamente independientemente del espacio que estemos. Entonces, necesitamos también transitar a eso. Es un trabajo diario, constante, donde los movimientos feministas seguiremos exigiendo el cumplimiento de las leyes y exigiendo y alzando la voz hasta que la dignidad se haga costumbre y hasta que no haya ni una mujer más silenciada por el patriarcado, por los feminicidios y por la impunidad y la complicidad de un Estado mexicano machista, patriarcal y androcéntrico. Tu micro, diputada. Gracias, Wendy. Gracias, Indira. Bueno, yo nada más quisiera terminar diciendo que coincidimos y así hemos venido trabajando en las coincidencias ciertamente desde la Cámara, pero particularmente un grupo de legisladoras con las organizaciones de la sociedad civil y dos de ellas están en este panel de las más importantes y de las más participativas y hay que seguir valorando sus voces. Nos queda del tema la evidencia de que no hay estadista en este país. Tenemos un presidente, un exacerbado presidencialismo, diría yo, con aquella idea vieja, trasnochada del nacionalismo revolucionario, pero en este momento está exacerbado. Creo que la figura presidencial se ha convertido en un tótem, como lo hemos venido conociendo, y un totalitarismo y desde un populismo con un discurso, con un doble discurso que ha venido a lesionar aún más los derechos humanos de las mujeres y de la sociedad mexicana en general. Me parece que la peor enfermedad o la enfermedad más evidente, además del presidencialismo exacerbado que tiene este gobierno encabezado por López Obrador, es la enfermedad social de la violencia que es el machismo y es el patriarcado. No es solamente una conducta aislada, sino una línea permanente, un eje permanente que tienen y que lo trasladan en un discurso y en una comunicación de posverdad y de simulación que agrede cada día a las mujeres, a las niñas mexicanas. Ese machismo, ese patriarcado está en cada una de las acciones y también está en las omisiones y también está en todos los discursos que se hace desde la presidencia y por todas las dependencias y las instituciones de este país. Antes de agradecerles a quienes estuvieron hoy con nosotros, quiero decir que agradecemos la participación que hay en la construcción de esta democracia, en donde tenemos obligadamente, institucionalmente, legalmente que participar las mujeres. Si tenemos las mujeres que participar con señalamientos, con una crítica constructiva, como lo hemos venido haciendo desde el feminismo, desde ahí lo vamos a hacer y seguir trabajando por México para las mujeres de todas las edades en este país. A quienes están escuchando desde esa perspectiva, les agradecemos. Estamos generando polémica, particularmente en las redes de YouTube de la Cámara de Diputados, con los conocidos bots de Jesús Ramírez y con otros grupos conservadores, porque hasta la palabra conservador se ha malversado en este sexenio. Entonces están ahí los grupos que no reconocen los derechos de las mujeres en el ataque. Yo lo que creo y lo que les digo es que nuestros acervos, nuestra defensa, nuestras luchas de las mujeres como parte del movimiento
Nacional de Mujeres y del movimiento feminista, que es en efecto diverso, vamos a seguir defendiendo los derechos. A nosotras no nos toca el ataque de los bots ni los ataques de los grupos que no defienden derechos y que al contrario son grupos pro muerte. Pero sí quisiera yo mandar un mensaje a Jesús Ramírez de la Presidencia de la República, porque en lugar de estar escuchando con apertura, con tolerancia, con respeto, las voces de las mujeres mexicanas, parte de las voces del movimiento feminista, y hacer con ello, creo que estoy muy arriba en lo que voy a decir, pero hacer con ello gobernanza sería lo mejor, en lugar de estar mandando a atacar a los bots, particularmente en las redes de la Cámara de YouTube. El llamado para Jesús Ramírez, que siempre se lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir insistiendo. Quiero agradecerle a los medios de comunicación, a las redes sociales de la Cámara de Diputados, todo el compromiso, la responsabilidad, el entusiasmo que pusieron para llevar a cabo este panel, que para nosotras es importante, lo vamos a seguir haciendo. Para nosotras no hay fechas que rompan nuestro trabajo, vamos a seguir haciéndolo en las fechas en las que otras y otros están en otro tipo de festejos. Nosotras vamos a seguir insistiendo porque precisamente son épocas y son momentos en donde los agresores siguen en casa y estarán más en casa, y la violencia contra las mujeres se recrudece y se sigue exacerbando una y otra vez. Por eso no hay vacaciones para quienes trabajamos a favor de los derechos de las mujeres, y yo estoy segura que nuestras compañeras Indira Sandoval y Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios y Indira Sandoval de las Constituyentes México, vamos a seguir trabajando. Mi agradecimiento al compromiso de todas las redes sociales de la Cámara, a Deyanira, a Rocío Moreno, a la comunicación social, a Emanuel, también que estamos aquí y están ahí, están al pendiente de lo que estamos necesitando. Y quiero agradecer particularmente a Carlos Gómez, coordinador de comunicación del grupo parlamentario, de mi grupo parlamentario, el PRD, y a Marisela Calderón, quien nos lleva redes sociales. A Indira Sandoval de las Constituyentes y a Wendy Figueroa de Red Nacional de Refugios, les agradezco enormemente el que hayan participado en No hay ética que alcance frente a la inmoralidad institucional, y que fue el diálogo político con una mirada feminista. Les repito, porque quiero que llegue hasta Palacio Nacional. El foro que tuvimos y que vamos a seguir teniendo se denominó y seguiremos trabajando sobre él. No hay ética que alcance frente a la inmoralidad institucional. Quiero que llegue hasta Palacio Nacional y que este diálogo estuvo a cargo de mujeres feministas. Les agradezco muchísimo, compañeras Indira y Wendy, y a todos los que ya mencioné, y particularmente a ustedes dos les pido que no se desconecten de este chat, porque vamos a responder una pregunta. A Carlos Gómez le pido por favor que nos despida de las redes sociales y también con mi agradecimiento. Carlos, por favor. Sí, diputada, muchas gracias. Hay una pregunta, un comentario que les quiere hacer Claudia Bolaños de Contrarréplica, para si alguna de ustedes la quiere responder. Les pide un comentario sobre las alertas de género en el marco del incremento en las violencias contra las mujeres. Si esa figura sirve aún o si en algún momento sirvió
y si debe ser modificada para quien la quiera tomar. Pues si quieren las dos, pero una primero que otra. Wendy. Sí, claro que sí. Bueno, primero decir que México, además de muchas de las carencias que ya hemos comentado, carece de evaluación y seguimiento de las acciones y de las políticas. Entonces, me parece que antes de pensar en desmantelar algún mecanismo, las alertas de violencia de género son uno de los mecanismos que están en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos que hacer un análisis, un seguimiento. Es una de las deudas que tiene, digo, insisto, de muchas, el Estado mexicano para con la CEDAW dar respuesta de qué es lo que está pasando con las alertas de violencia de género. Me parece que si no se hace una evaluación, un seguimiento para saber si están funcionando, para tener realmente claridad de hacia dónde están teniendo el impacto, no podemos pensar en eliminarlas. Me parece, a mí en lo particular, que hay que tener una reingeniería y efectivamente también entender cómo están leyendo las autoridades lo que es la alerta de violencia de género. Si piensan que es solamente pintar su mano de naranja en ciertos días o hacer una campaña donde se hable de no violencia, pero que no se atiende realmente las discriminaciones, las desigualdades, las violencias estructurales y sistémicas que se viven en los estados y en los municipios, pues entonces, igual como ese mecanismos, muchos otros van a estar simplemente ahí sin tener un resultado. El tema no es, me parece desde mi punto de vista, le hemos hablado varias colectivas feministas que atendemos directamente a víctimas, no es si se quita o no se quita, es cuál ha sido realmente su evaluación, su seguimiento y cómo se está aplicando ese monitoreo y ese seguimiento que se tiene que hacer por parte de las autoridades, no está. Si a eso le sumas que no hay una respuesta institucional efectiva, puntual, con enfoque de género y derechos humanos, sino que sigue perpetuando las violencias y la impunidad desde la revictimización, pues no va a haber mecanismo, llámese alertas de violencia de género, llámese órdenes de protección, que realmente sean efectivos y garantes. Tenemos que entender que esta es una problemática integral, intersectorial, y así tiene que atenderse. Ese es mi punto de vista. Sí, gracias. Para continuar con esta pregunta que nos hacen sobre las alertas de género, en principio comentar que es un mecanismo que no tendría que existir, que tendría que ser la última alternativa, la última salida después de haber prevenido, de haber detectado, atendido, investigado y sancionado la violencia, tendría que ser ya un último mecanismo. El hecho de que prácticamente todo el país se encuentra en alerta de género, algunos estados con ellas en trámite, algunas no reconocidas y el peor caso, más patético, como la Ciudad de México, que se autoproclamó una alerta de género y que no genera resultados en lo inmediato, me parece que es absurdo que este mecanismo siga a cargo de un ente público como lo es CONAVIM, que no tiene un marco jurídico y tendríamos que hacerlo, y ahí un llamado, y yo sé que por ustedes no ha quedado, diputadas, pero nos parece que la Comisión Nacional para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres, que fue generada como un decreto, y estos temas de decretos de, sí, generen esto, o sea, como para darle salida, como ese moño rosa, morado o naranja en la solapa, que además es patético que asuman hasta incluso nuestros símbolos. Me refiero al movimiento feminista. Yo la verdad es que veía al jefe del Estado mexicano con corbata violeta el 25 de noviembre, pero no colocándole por decreto. Lo que él podría hacer es estas acciones inmediatas, interinstitucionales y multidisciplinarias que dieran salida a temas como el tema de la alerta de género, que el día de hoy se encuentra bajo la tutela de un organismo que no cuenta con marco jurídico, que cuenta con muy poco personal y que tiene a cargo todo el tema de la instrumentación de los mecanismos. Eso por un lado. Pero yo quisiera también recargar la otra parte, que es la corresponsabilidad de todos los entes públicos al respecto. ¿Qué hay de los estados, de los gobernadores y las gobernadoras al respecto de toda la atención que tienen que generar para que la alerta de género tendría que ser de facto, es decir, para prevenir, para atender, para sancionar la erradicación de la violencia contra las mujeres? Y tercero, de los presidentes y las presidentas municipales, de los ministerios públicos, de las fiscalías. Con esto lo que quiero comentar, y sumada al título de este gran evento de No hay ética que alcance, lo mismo. No hay alerta ni mecanismo que sea suficiente
si en principio no se reconoce el problema, y en México estaríamos en principio por reconocer dos cosas. Uno, que estamos en un asunto de emergencia nacional, se tiene que reconocer, y esa es la principal parte que también genera un motivo para atención de la alerta, reconocer la dimensión del problema como un asunto de seguridad nacional. Segundo, se tiene que reconocer que el país se encuentra en un conflicto armado no internacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que la alerta de género viene a ser un mecanismo sin fuerza, sin uñas, sin dientes, sin un fortalecimiento institucional en medio de un contexto totalmente militarizado, violento, desinstitucionalizado, despolitizado de la responsabilidad sobre los derechos humanos de las mujeres. Y entonces es ahí donde no encuentra este tránsito a que los mecanismos de alerta de género estén representando un gran alto a la impunidad, un gran alto a la violencia contra las mujeres, y un mecanismo que permita ser un puente entre las mujeres y nuestro acceso a un derecho a la vida libre de violencia, o nuestro acceso y facilitación a las instancias encargadas de la justicia. Ser un instrumento y un puente firme. Y no lo es porque no se instrumenta como política pública, porque no cuenta con suficiencia presupuestal, y creo que tampoco, y eso es lo más grave, cuenta con el reconocimiento institucional de lo que implica el verdadero alcance de una alerta de género. La alerta de género es en sí el parámetro en el que se mide que los niveles de violencia contra las mujeres en territorios específicos están siendo totalmente rebasados, y que así como la alerta del sismo, como la alerta de un temblor o de un incendio, de no corro, no grito, no empujo, y todo el mundo sabe qué tendría que hacer, en la alerta de género nadie sabe exactamente qué tiene que hacer, no hay un presupuesto que se fiscalice y que quede claro para qué se va a ejercitar cada tema, qué parte en el tema de prevención, qué parte en el tema de primeros respondientes, qué parte en el tema de atención directa, y qué parte fundamental de la alerta de género tendría que estar vinculada en garantizar la reparación integral del daño de las víctimas, porque estamos con temas totalmente dispersos. Por allá las alertas de género, por acá el tema de víctimas, por allá el asunto de derechos humanos, por ningún lado ninguna política integral que permita que pasemos de un país de víctimas a un país de mujeres y ciudadanas libres, sujetas de derechos, principalmente ejerciendo el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, los mecanismos están ahí, pero quisiera ser muy cuidadosa en decir que yo no me voy a sumar a la narrativa de decir que las alertas de género no sirven, y que les sirva esto de pretexto a muchos gobernantes en el ámbito municipal y estatal para eximirse del costo político y electoral, porque así lo ven al tener un tema de la alerta, o del propio gobierno de decir, como no existen, es como las ideas fabulosas que tuvo el fiscal de decir, bueno, ya sabemos cómo eliminar los feminicidios, hay que quitarlo del Código Penal. Tampoco creo que debamos caer en que las alertas de género no sirven y entonces hay que eliminarlas. Más bien tenemos que generar que sea un mecanismo eficiente, eficaz, fortalecido, y que esté como un marco jurídico de protección inmediata y de reacción y de atención a las mujeres para erradicar los índices de violencia y para atender a quien ya le sucedió la violencia, no le vuelva a suceder, esté protegida y se repare su daño, y garantizar las medidas de no repetición para que a ella y a ninguna otra vuelva a sucederlo. Sin embargo, la alerta de género no se ha planteado así, se ha planteado como un asunto de un costo político electoral muy alto al que hay que esconderlo y pensar que la violencia se baja cuando se dejan de registrar las denuncias o cuando estas no son atendidas de la mejor forma ni con la debida diligencia. Entonces, la alerta de género es un asunto que nos debe tener con la mira, revisándola, fortaleciéndola y enriqueciéndola, pero no solamente de temas sustantivos, porque fue creada y ha sido creada y fortalecida por mujeres feministas, sino en términos de su aplicabilidad, de su aplicación como política pública integral y con la suficiencia presupuestal y operada por el personal más calificado, sensibilizado y concientizado con una perspectiva de género feminista y desde derechos humanos. Y esto lo digo porque decir perspectiva de género en estos tiempos a secas, el presidente ha dejado claro que tiene su propia perspectiva de género. Y entonces tenemos que transitar hacia que lo que se coloque en el centro sea el pleno ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que por cierto sigue sin estar reconocido en la Constitución de este país. Gracias, Indira Sandoval. Gracias, Indira Sandoval de Las Constituyentes México. Gracias a Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios.
Gracias a todas las plataformas de la Cámara de Diputados, a Carlos de la Coordinación, a Marisela Calderón, y gracias particularmente a quienes nos estuvieron escuchando desde las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube de la Cámara de Diputados. Gracias a todos, les despido y les agradezco el haber participado en No hay ética que alcance frente a la inmoralidad institucional, diálogo político, una mirada feminista. Buenos días y muchas gracias. Gracias, buenos días, hasta luego. Gracias, buen día. Buen día, hasta luego.